Seguimos orando los unos por los otros. Qué culto tan hermoso. Yo lo digo abiertamente, con total transparencia. Este es mi culto favorito. Lo digo feliz. Todos los días son del Señor, pero este es mi culto favorito. Quiero comenzar leyendo un pasaje que es muy conocido por nosotros, que se encuentra en el libro del profeta mayor Isaías, específicamente en el capítulo 60. Quiero que me acompañen en estos primeros versículos del capítulo 60 del profeta Isaías. Que me acompañen, por favor, cuando lo tengan. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor: levántate, resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos, dilo, alza tus ojos alrededor, y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas serán llevados en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Cameros de Nebaot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. Y por ahora lo vamos a dejar ahí. Hay un tema que recientemente yo comencé en una conversación informal e improvisada, tal vez por nosotros, pero no por el Señor, con mi amado pastor. Y le estaba hablando de algo que el Señor me estaba ministrando mucho, una inquietud que llevo años teniendo, pero que cada vez se hace más fuerte. Y ya yo he dicho antes, aquí he testificado que cuando una inquietud se empieza a acrecentar en mí, empiezo a estudiar sobre ese tema. Siempre digo a mi mamá: mami, no sé para quién es esto, pero parece que pronto lo voy a enseñar. Así que Dios no se equivoca. Así que lo que el Señor me ha enseñado lo quiero compartir con ustedes en esta hora. Y le he titulado a esta enseñanza: Espiritualidad sin santidad, fórmula peligrosa. Espiritualidad sin santidad, fórmula peligrosa. Comencé leyendo este pasaje que es tan hermoso, pero si ustedes se percatan bien, en esos primeros versículos comienza con un imperativo. La palabra levántate es una orden, no es ni tan siquiera una sugerencia, es una orden, es un imperativo. Es un llamado a que tomes una determinación y yo tome una determinación. Está diciendo levántate. Me voy a concentrar en esa palabra primero, porque hay muchas definiciones que aparecen en el diccionario de la palabra levantarse. A pesar de que parece una palabra muy común y que nosotros sabemos lo que significa, la realidad es que tiene más definiciones de las que yo hubiese imaginado. No se asusten que no las voy a leer aquí ahora, pero hay dos en particular que me llamaron mucho la atención. Una de ellas dice que levantarse, ¿verdad?, es simplemente subir por haber estado postrado, o levantarse o hacer el acto, ¿verdad?, de moverse hacia arriba por haber estado en el suelo o caído o en una posición más baja, o por haber tropezado. Hay otra definición que tiene que ver más con nuestras emociones y habla sobre que levantarse también implica cobrar ánimo. Cobrar ánimo. Por eso es que
Jesús usaba tanto esa palabra en el Nuevo Testamento cuando sanaba enfermos. Él utilizó tanto la palabra levántate. Pero en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento vemos muchas personas que se levantaron. Y en el Antiguo Testamento por lo general cuando hablaba de levantarse hablaba de una determinación. Era una decisión que ya no había vuelta atrás. Cuando Jacob se levantó para decidir ir al encuentro nuevamente con Esaú fue una determinación. Cuando Abraham se levantó para salir de Ur de los Caldeos fue una determinación. En el Nuevo Testamento cuando el famoso hijo pródigo dijo me levantaré e iré donde mi padre, ese levantar significaba una decisión en su mente, era ir por encima de las emociones o de los temores y tomar acción. Pero hay otro levantar que es el más que me llamó la atención y creo que es el que más está relacionado a este versículo bíblico, a este pasaje. Y es que dice que también levantarse significa poner algo en un lugar más alto de lo que estaba. Quiere decir que no siempre que nos levantamos es porque hemos estado caídos o hemos tropezado. A veces podemos estar en un buen lugar, pero el levantarnos significa que de ese lugar vamos a pasar a un lugar que más alto. Pero luego dice que resplandece. Así que hay dos imperativos aquí. Primero dice levántate, pero luego dice resplandece. O sea que no solamente te está diciendo que te levantes, sino que está diciendo para qué es que te vas a levantar. ¿Y para qué? Para brillar, para resplandecer. Porque resplandecer y brillar son sinónimos. Pero resplandecer significa que es un gran, haga así, gran brillo. No es un simple brillo, es un gran brillo. Y obviamente, porque cuando está hablando aquí Isaías, está hablando nada más y nada menos que vamos a resplandecer porque va a llegar la luz. El que es la luz va a llegar a la tierra y va a nacer. Él estaba profetizando al Mesías y estaba profetizando la consecuencia positiva que iba a traer la llegada del Mesías a la tierra. Pero algo muy particular es que inmediatamente luego de eso ya la cosa no se pone tan bonita. Porque entonces dice, porque todo verdadero profeta es responsable con lo que dice. El verdadero profeta nunca da un mensaje incompleto o a medias. El verdadero profeta, si de juicio es lo que va a hablar, siempre al final va a traer una esperanza y una salida. Va a traer siempre, porque el final es dirección. El final siempre es restauración, nunca va a ser destrucción. El final de la palabra profética siempre va a ser llevarnos a Dios, por más dura que sea esa palabra. Así que el verdadero profeta, como lo fue Isaías, conocido como el profeta mesiánico por excelencia, luego dice, ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra? Y me llama mucho la atención porque de por sí ya la tierra estaba bastante cubierta de tinieblas cuando Isaías estaba en la tierra. Bastante tinieblas ya había en este lugar. Bastante juicios tuvo que atravesar el pueblo de Dios. Y bastante contaminados estaban todos los pueblos que estaban a su alrededor. Pero sin embargo aquí está diciendo, pero tinieblas cubrirá la tierra. Quiere decir que lo que el profeta estaba viendo era una tiniebla aún mayor. Aún mayor. Y estaba diciendo que cubrirían toda la tierra. Toda la tierra. Luego dice, y oscuridad las naciones. Pero hay una coma. Y hay un más, y el más tiene la misma función que el pero. Es un conector lógico, como lo enseñamos en la clase de español. Y ese conector lógico es igual que el pero. Significa que ese más, que sin acento, es que lo que viene luego es contrario. El pastor siempre nos habla de eso, de los peros. Que cuando hay un pero, que sí, que lo que viene siguiente es contrario a lo que se está diciendo. Y dice más, ¿qué dice? ¿Quién lo lee conmigo? Más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Denle un aplauso al Señor por esa palabra. Quiere decir entonces que ya el profeta no solamente estaba viendo lo peor, la oscuridad, sino ya estaba viendo la luz al final del túnel. Estaba viendo que iba a amanecer una luz que iba a estar por encima de toda esa oscuridad y esa tiniebla, porque obviamente se estaba refiriendo a Jesús. ¿Por qué traigo esto? Estamos en tiempos de muchísima oscuridad.
La Biblia relata etapas en la historia de la humanidad donde hubo una gran oscuridad, donde hubo un gran pecado. Nos hablaban hace poco, creo que este pasado domingo, de los tiempos de Noé, ¿verdad? Nos hablaban, ¿verdad?, de lo horribles que fueron esos tiempos. Y de que lo que estamos viendo, aunque es feo, no se compara todavía. Quiere decir que la cosa se va a poner más fea, más oscura, más tenebrosa, más cruel, más hostil. Eso es exactamente lo que el profeta estaba viendo aquí. Pero sin embargo, está diciendo que aunque va a haber una gran oscuridad, hay una luz que va a amanecer sobre ti, va a amanecer sobre mí. Claro, esta profecía ya fue cumplida, porque fue cumplida en el momento que vino el Mesías, pero es una profecía continua que se sigue cumpliendo en nosotros, en los hijos de Dios, cada vez que nosotros vemos tiempos de oscuridad, tiempos de maldad, tiempos de tinieblas. La espiritualidad sin santidad, recuerden, fórmula peligrosa, y ya mismo vamos allí. Así que decía que alzaras tus ojos y miraras todo lo que estaba ocurriendo, porque hay una palabra que a mí me gusta mucho, la amo mucho, que es cuando dice que donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Vamos allá. Vamos a hacer una pausa. Dejé marcado el libro de Isaías, pero vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque yo siempre he preferido llamarle, con todo respeto, los Hechos del Espíritu Santo. Amén. A través de los apóstoles. Y vamos a ir a un pasaje bastante conocido también. Y vamos a ir específicamente, se me perdió aquí vamos a ir a donde habla de Simón el mago. Tengo aquí los versículos marcados, pero se me olvidó escribir el capítulo. Yo lo escribo aquí para que sea más grande. Dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía descendido sobre ninguno, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Pedro, ya ustedes saben, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podrías obtener don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Llegamos entonces al Nuevo Testamento. Ya Jesús nació, ya Jesús murió, ya resucitó. Están aquí entonces los apóstoles en la gran comisión que el Señor les había dado. Y entre tantas personas que decidieron seguir sus enseñanzas, estaba este hombre llamado Simón, que originalmente se dedicaba a la magia. Se dedicaba, ¿verdad? Era un mago, y también tenía dinero. Así que este hombre, dice en los versículos anteriores, él se conmovió con la palabra de Jesús, quiso seguirlos. Amén. Hasta ahí todo va muy bien. Pero dice que cuando él vio, recuerden que esta persona estaba acostumbrada a lo que era la superstición y la magia. Estaba acostumbrada a usar los dones y el poder para un beneficio propio y también para extender más su fama. Por lo tanto, para él era muy común lo que pidió.
aunque obviamente estaba muy lejos de Dios lo que estaba pidiendo. Y dice entonces el pasaje que Pedro se encolerizó, ¿verdad? Inmediatamente los reprendió, no le dio break. Así que en aquel momento Pedro reprende aquella actitud del corazón de Simón el mago, que quería hacer negocios con un don que era del Espíritu. Y no solamente quería hacer negocios, sino que fue, miren, él codició, él romantizó lo que eran los dones del Espíritu Santo de Dios. Cualquier parecido con lo que está ocurriendo en este tiempo no es casualidad, no lo es. Porque la historia es circular y los seres humanos volvemos a cometer los mismos errores una y otra vez, y más si Cristo está tan cerca a las puertas por venir. Así que lo que yo voy a hablar hoy lo hablo con mucho temor y temblor, tal y como Dios me lo ha ministrado a mí. Primero estaba Isaías hablando de una tiniebla que cubría la tierra. Llegó este tiempo donde hubo el cumplimiento de lo que Isaías tanto había visto. Y esa luz de Jehová, que era Cristo, vino a los hombres. Sabemos que muchos no le recibieron. Pero aquí estaba el momento del avivamiento de esa primera iglesia, de esa iglesia original, de la primera iglesia que se levantó con el nombre de Jesús, a hacer lo mismo que Jesús había hecho, incluso cosas mayores que Jesús le dijo que harían en su nombre. Pero diga, la clave es en su nombre. Usted no lo está creyendo, más que Donato y el pastor. Es en su nombre. Así que vemos hoy en día cómo la espiritualidad, porque recuerden que aquí hemos aprendido ya de sobra que los seres humanos somos integrales, somos alma, cuerpo y espíritu, y que el espíritu que nosotros tenemos no es el Espíritu Santo, son dos espíritus distintos. Nos los han enseñado aquí muchas veces. Por lo tanto, todo hombre, todo ser humano tiene espíritu, tiene el soplo de vida que Dios le dio. Si no fuéramos clones o robots, pero seres humanos no seríamos. Y por lo tanto, todo ser humano va siempre a querer cultivar una espiritualidad. Claro, unos más que otros, porque siempre va a haber gente más espiritual que otra. Eso no solamente se da en el evangelio, en el cuerpo de Cristo. Siempre va a haber gente más espiritual que otra. Por lo tanto, Simón el mago vio esta oportunidad y dijo: wow, qué poderoso, qué lindo. Yo le impongo la mano y la gente recibe el Espíritu Santo. Si yo pudiera hacer eso. El problema no fue que lo anhelara. El problema era la motivación que había en su corazón, porque siempre lo que Dios le va a importar es la motivación de nuestro corazón. Estamos viviendo unos tiempos de demasiada oscuridad y esto apenas está comenzando. Tiempos de mucha hostilidad, tiempos de apatía, tiempos donde se está cumpliendo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, donde vendrían gente aborrecedores del bien. No estamos hablando simplemente de gente fría. No estamos hablando simplemente de gente tibia. No estamos hablando simplemente de gente que ama un poquito a Dios y un poquito no. Hermano, estamos ni siquiera hablando de ateos, porque hay ateos que se portan bien. No. Estamos hablando de gente aborrecedores del bien. Aborrecer algo es odiar algo, repudiarlo con toda tu alma. ¿Usted sabe lo que es que alguien aborrezca lo bueno? ¿De dónde vendrá ese espíritu? ¿De dónde viene? ¿De Satanás? Así que nosotros estamos comenzando a ver el levantarse de una generación como esta. Y aunque este mensaje no parezca simpático, una realidad que tenemos que hablar. Pero repetimos lo que dijo Isaías: levántate y resplandece, porque la luz de Jehová ha venido sobre ti, ha venido sobre mí, sobre todo aquel que quiera cultivar una espiritualidad, pero una espiritualidad consagrada a Jesús, consagrada al Padre Celestial, consagrada al Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene una profunda necesidad en su espíritu, que créame que la va a tener, y no la busca en el lugar correcto, no la busca con quien la tiene que buscar, la fórmula es demasiado peligrosa. Y con mucho respeto, no le pedí permiso, pero como él lo ha dicho aquí, yo voy a tomar prestado un testimonio que el pastor ha dicho aquí muchas veces, que hasta lo ha dicho por las redes. Yo recuerdo que el pastor muchas veces aquí ha contado que sin él ni tener idea de lo que estaba haciendo, porque él no sabía. Él dice que él se empezó a envolver en la música rock y todo lo demás, y que en un momento dado él dice que sin darse cuenta él estaba haciendo un ritual, que miraba hacia la luna. Ustedes recuerdan que le ha contado eso aquí muchas veces.
Usted sabe lo que él estaba tratando de llenar, una necesidad espiritual. Y créame que si no la llenamos con Espíritu Santo, el enemigo se va a encargar de llenarla, yo se los aseguro que sí. Porque si alguien conoce el lenguaje del Espíritu, es él, porque él es espíritu, él no es hombre. Por lo tanto, la lucha, nos han dicho varias veces ya que cuando nosotros leemos los salmos de David y leemos, sí, porque hay gente que le encanta sacar la palabra de contexto, ¿verdad? Y leemos de esos salmos de David: destrúyelos, Señor, mata a todos mis enemigos. En aquel momento él lo decía de manera literal, pero en este tiempo se trata de lo espiritual. Usted se supone que ame a su enemigo. Con quien usted va a batallar es con lo que está operando dentro de él, con lo que está operando dentro de él. Por eso es que no podemos dejar de orar ni aún por nuestro peor enemigo, para que sea libertado por el Espíritu Santo de Dios, así como hizo Jesús cuando fue a Gadara. Siempre me ha llamado la atención, y yo lo uso mucho de ejemplo, porque qué cosa, siempre lo diré, que el que peor supuestamente estaba en Gadara fue el único que fue libre. Y el que peor estaba, supuestamente era el peor que estaba. Legión, ¿cuánto es? 1,000, 7,000, ¿cuántos son una legión? Más de 2,000. Mínimo tenía 2,000 demonios encima y por dentro. Era un hombre que daba terror a la gente, que tenía que usted con una persona amarrada en los cementerios. Yo imagino que la gente no quería ir al cementerio porque sabía que se iba a encontrar con él. Pero ese que supuestamente es el que provocaba pavor fue el único que en ese momento fue libre. Porque aquí se trata de entender que quien único puede traer esa libertad y llenar es el Espíritu Santo de Dios, con la sangre poderosa y el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Ahora, pero vamos a Simón el mago, porque esto va más allá. Ya hemos hablado del ejemplo de lo que es personas que aborrecen el mal, o personas que en su genuina búsqueda de saciar su espíritu, porque es que todo el mundo lo va a buscar, a veces genuinamente equivocados por ignorancia, van a buscarlo donde no es. Pero vamos a un panorama aún peor, que es el que más a mí me ocupa y el que el Señor más me confronta. Vamos a hablar de la iglesia del Señor. Peor aún es cuando es en el nombre de Jesús. Hay un mandamiento del que no se habla mucho, y que yo creo que es un mandamiento que por nosotros desobedecerlo tanto hemos abierto tantas puertas al enemigo. Y es el mandamiento que dice que no usaremos el nombre de Dios en vano. ¿Y cuántas veces no lo hacemos? Hay gente que en su necesidad genuina de cultivar la espiritualidad, de llenar ese espíritu insaciable, saben que en la fórmula, saben que en la solución Jesús está envuelto. Pero el problema es cuando usted mezcla una cosa que no mezcla con la otra. Y estamos viendo hoy en día que se está hablando de mucha espiritualidad, pero es una espiritualidad donde la santidad no está en la ecuación. Incluso una espiritualidad basada en Jesucristo, basada en Jesús. ¿Acaso los fariseos no sabían la ley mejor que nadie? ¿Acaso los fariseos no hablaban de Moisés y de Elías? Sin embargo, en una ocasión, Jesús se les acercó y les dijo: si ustedes realmente fueran del Dios de Moisés y de Elías, ustedes supieran quién soy yo. Quiere decir que ellos conocían, tal vez mejor que nadie, todas las leyes y preceptos mosaicas. Conocían mejor que nadie, tenían en un gran pedestal a Elías, hasta los idolatraban. Sin embargo, a Jesús, que era Dios encarnado, que lo tenían de frente, no fueron capaces de reconocerlo. Porque cuando nosotros buscamos cultivar la espiritualidad sin que Jesús sea centro, no es que sea parte de la ecuación, no, es que Él tiene que ser el fundamento de nuestra espiritualidad. Porque si no, primero pecamos de utilizar el nombre de Él en vano,
ya con eso estamos abriendo una puerta a Satanás. Y segundo, que es lo más triste, vamos a comenzar a mezclar lo sagrado con lo profano. Y el pastor sabe que de eso fue de lo que yo le hablé, ¿verdad, pastor? Lo sagrado con lo profano. Y mientras más se acerque Cristo, vamos a ver cuán más común va a ser la práctica de mezclar lo sagrado con lo profano. Y a mí me llama mucho la atención, porque las palabras nos son bien claros. Y hay una palabra que es tan fuerte que casi no la queremos leer, porque cuando la leemos, Dios mío, son esas palabras que nos atormentan de manera necesaria. Y es cuando dice que los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Y una persona que mezcla lo santo con lo profano, créame que no está frío, porque si está frío, sabe que está frío y dice, me tengo que ir a calentar. Pero el tibio no se da cuenta si ni está frío ni está caliente, no sabe ni dónde está. Es como la hoja que lo lleva el viento para acá y para allá. Por lo tanto, por eso es que el tibio es vomitado. La persona que es tibia va a mezclar lo sagrado con lo profano, porque quiere un sabor de Dios, pero quiere el sabor del mundo. Lo sagrado con lo profano, si no me estoy dando a entender, es volver a restaurar rituales que a Dios no le agradan, o que no necesariamente son malos y a Dios le desagradan, pero que están invalidando el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Por eso es tan peligroso. Mire, yo no me meto en el lenguaje de fe de nadie. Yo soy muy cuidadosa con eso y respeto cómo cada persona se relaciona con Dios. Mire, hermano, ore, no se meta con eso, a menos que la persona le pregunte y usted ya aproveche y se lo puede instruir, amén. Pero aunque yo no me meto con eso, sí es bien importante que oremos y estemos pendientes de que nosotros no seamos de los que estemos cayendo ahí. Porque aunque hay cosas que la gente las hace genuinamente para agradar a Dios, y como Dios conoce el corazón, pero el peligro es que cuando yo comienzo a poner ritual sobre ritual y a comenzar a sobar y acercarme a las vacas sagradas, lo que yo puedo provocar es una tibieza en mi vida. Y la tibieza simplemente le da náuseas a Dios. La tibieza le da náuseas a Dios, porque es peor. Dios prefiere que estemos fríos. Dios prefiere que seamos sinceros. Dios prefiere que digamos, mira, por eso fue que cuando estaba allí el publicano y estaba allí el fariseo, dice la palabra del Señor que la oración que llegó al trono de la gracia de Dios fue la del publicano. ¿Por qué? Porque el publicano dijo, aquí estoy yo, un pecador. Sé que he pecado, sé que no valgo, sé que ante los ojos de todo el mundo y ante ti lo que estoy haciendo está mal. Eso es una persona fría que sabe que necesita calor. Pero una persona tibia a veces tiene calor, a veces tiene frío, a veces no sabe cómo está. Y en esa tibieza el enemigo comienza a tomar ventaja y a ganar terreno. Y entonces comienza a enseñarnos estos tecnicismos y estas palabras muy bonitas, como si nosotros pudiéramos engañar a Dios para sonar bien espirituales. Porque en realidad sí estamos siendo espirituales, pero es una espiritualidad pagana. Una espiritualidad pagana. Una espiritualidad que no agrada a Dios. Así como una vez Dios me ministró y yo lo compartí con ustedes aquí, que si dice la Biblia que hay una fe que agrada a Dios, quiere decir que hay una fe que no agrada a Dios. Pues si hay una fe que no agrada a Dios, hay una espiritualidad que tampoco agrada a Dios. Y eso es más peligroso aún, porque todo lo de Dios tiene que ver con nuestro espíritu. El lenguaje de Dios es espiritual. Todo lo que nosotros hacemos al final es espiritual. Porque aunque somos seres integrales, alma, cuerpo y espíritu, y funcionamos cuando estamos los tres juntos, sabemos que lo que va a permanecer, sabemos que al final nosotros sobre todo somos espíritu, y que el espíritu es lo que necesita ser alimentado por Dios. Espiritualidad sin santidad, fórmula bien peligrosa. Voy a otro caso en el libro de Hechos también. Y voy a tratar de ser lo más breve posible, porque no quiero añadirle a nada
a lo que el Señor me ha compartido. En otra ocasión, también estaban los apóstoles y estaba esta mujer adivina. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Por eso no es suficiente creer. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Él. Cuando le creemos a Él, hacemos su voluntad. Cuando simplemente creemos en Él, creemos en su existencia, igual que los demonios que creen y tiemblan. Y dice la palabra que allí estaba aquella divina. Dice una divina, quiere decir que ese don, mire, como dice que era divina, no es como esos adivinos de ahora, chipichapi, que dicen que son adivinos nada y hacen 2 o 3 truquitos para que nosotros le creamos. En aquel tiempo, si la Biblia dice que era divina es porque tenía el don. Quiero que lo sepan, tenía el don. Si tú ibas allí, te iba a adivinar un montón de cosas. Y tú ibas a quedarte, ¡wow! Porque el mayor síntoma, y si no se acuerda nada más, acuérdese esto, el mayor síntoma, la mejor manera de nosotros saber si estamos cayendo en eso, que alguien está cayendo en eso, es que le damos más importancia a los dones que a cualquier otra cosa. El que tiene espíritu allá sin santidad, lo que está fascinado es por los dones. Cuando los dones es algo dado por gracia que viene de Dios, que a Dios no le impresionan porque Él es quien nos los dio. Así que a Dios no le va a impresionar nuestros dones. Él quiere que los usemos para su gloria, para su honra y para la extensión del reino. Pero a Él no le van a impresionar porque provienen de Él. Y Satanás, que es un imitador por excelencia, como no puede decir la verdad, lo más que puede hacer es adivinar. Y aquella mujer, pues obviamente tenía que estar bastante poseída porque tiene un don bien agudo. Y sabemos que es así, lo podemos inferir, porque si dicen que los jefes de ella ganaban mucho dinero con lo que ella hacía porque de verdad las pegaba, ¿saben? Walter Mercado, o lo puedo decir porque como no hay, Walter Mercado se quedaba corto, Anita Casana, toda esa gente se quedaban cortos. No. Esto era otro nivel. Era un don bien agudo, porque no dejaba de ser un don espiritual. Porque Satanás también es espíritu. Y esta mujer, en un momento dado, fue reprendida. Porque esta mujer, como era divina, y los demonios creen y tiemblan, comenzó a dar voces, ¿verdad? De que aquellos hombres eran ¿qué? Eran hombres de Dios. Y aquí quiero hacer un alto, porque es bien necesario que lo haga. Y lo digo diciéndome a mí primero que a nadie. Tengamos cuidado con la adulación. Tengamos cuidado cuando vamos a un lugar y alguien nos dice, sierva, esto sí es un hombre de Dios. Esto sí, mire, si usted ya sabe que es un hombre de Dios, nadie se lo tiene que decir. ¿Cuál es el problema de identidad? Usted no necesita que nadie se lo diga. Jesús nunca necesitó que alguien le diga lo que él era, porque él, es más, al revés decía, quédate calladito, no digas nada, decía Jesús. Jesús decía, quédate calladito y no digas nada, porque yo sé quién soy yo. Tú no me lo tienes que recordar. Pero nosotros a veces, en nuestro problema de identidad, o porque de naturaleza los seres humanos nos gusta la adulación, el enemigo toma ventaja de eso. Y esto fue lo que hizo esta mujer. ¿Ella estaba mintiendo? No, ella estaba diciendo una verdad. Porque los demonios creen y tiemblan. Por eso cuando el gadareno vio que Jesús se acercaba, se empezó a revolcar. No fue él el que se estaba revolcando. ¿Quiénes eran? Los demonios que lo poseían. ¿Qué tienes conmigo? Digo, porque digo, ya se me bajó el kiosco aquí. Vino el que me va a... Y Dios, Jesús en su misericordia le dijo, está bien, te voy a tirar a los cerdos. Y se fueron por el peñadero, ¿verdad? Por ir para abajo, por el risco. Así que esta mujer comenzó en su adivinación a tener una revelación que muchos seguidores no habían tenido. Porque Satanás sabe quién es Jesús y quienes realmente son hombres de Dios. Si usted realmente es una persona de Dios, usted no solamente es conocido en el cielo, usted es conocido en el infierno. Así que allí estaba aquella mujer diciendo una verdad, pero no se deje engatusar ni confundir por los aduladores.
porque esta mujer comenzó a decir que era algo muy cierto, pero llegó un momento que se volvió una distracción. Porque para empezar, primero una distracción y segundo, iba a quitar el enfoque de lo que ellos habían ido a hacer. Ellos no fueron allí a recibir vanagloria. Ellos fueron allí a llevar el nombre poderoso de Jesús. Ellos fueron allí a libertar. A libertar. Espiritualidad sin santidad. Fórmula peligrosa. También la espiritualidad sin santidad significa que en ocasiones vamos a querer utilizar los dones que sabemos que vienen de Dios para nuestra propia conveniencia. Nosotros hemos llegado a ese nivel. De verdad tenemos que arrepentirnos, hermano. Peor aún, cuando queremos hacerlo para obtener ganancias. Como si el don fuera nuestro. Por eso es que dice que nosotros no seguimos las señales. Las señales nos siguen a nosotros. Porque la señal es principalmente para el incrédulo que necesita, mire, ver. Pero tú y yo, se supone que ya estemos claros quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Él haga o no haga. Diga que sí, diga que no. Sane o no sane, levante o no levante, se supone que nosotros estemos claros de quién es Dios y quién Él es Él en nosotros. Y que su poder y lo que es Él y su identidad, nada lo mueve sin importar lo que esté ocurriendo alrededor. Porque volvemos a Isaías cuando dice que levántate y resplandece porque ha venido una gran luz, pero luego dice y tinieblas cubrirán la tierra. Fíjese, llegó el Mesías, pero mi pregunta es, ¿sigue habiendo tinieblas en la tierra? Claro que sí. ¿Y eso cambia quién es Dios? No, porque es que es justo. Para las tinieblas es que se hizo la luz. Y mientras más tinieblas haya, mientras mayor sea la oscuridad, mientras más hostil sea el panorama, más la luz de Dios va a resplandecer. A mayor oscuridad es cuando más la luz resplandece. Así que no te preocupes si ves oscuridad a tu alrededor. No es que lo tomes con liviandad, ni te eches para atrás, ni me eches para atrás. Diga, ay, qué chévere, qué bueno, eso está ya escrito. No, pues eso tenemos una responsabilidad. Tenemos que cargarlo, tenemos que amar a las almas. Pero no te afanes. Yo no me puedo afanar por eso. Porque al final, en medio de las tinieblas, lo más podrido, de la cosa más triste, alumbra la luz del Señor. Pero para que alumbre, tú y yo tenemos que hacer lo que nos dijo Isaías, que en aquel momento una profecía para Israel principalmente: levántate y resplandece. Pero ¿con qué luz estamos resplandeciendo? Porque cuando hay espiritualidad sin santidad, va a haber brillo, pero es un brillo que no es genuino, porque no viene de Dios. Es una imitación, una muy buena imitación, pero sigue siendo imitación. Siempre le he dicho, ustedes saben que a mí me encanta, no me decir encanta, me acuerdo de Nilda, no puedes decir encanta, no puedes decir encanta. Yo amo la poesía y las metáforas, y en la Biblia hay muchas. Y Jesús, nuestro Dios, siempre ha sido comparado con el sol resplandeciente de la mañana, con el sol de justicia. Él es el sol. Pero pregunta que yo hago: ¿tú puedes mirar el sol directamente? Mucho rato te puedes quedar ahí mirándolo, te ciegas, ¿verdad? Sin embargo, la luna la podemos ver. ¿Y a quién se le ha escrito más poesía, a la luna o al sol? A la luna. Las románticas, la luna, o la luna que besa al mar y el mar besa a la luna, y un romance eterno de la luna y el mar, y yo no sé qué más, y la luna Usted no tiene idea cuántos poemas a nivel mundial se han escrito a la luna, porque la luna es la que podemos ver resplandecer y nos quedamos maravillados cuando la vemos, el lucero de la noche. Pero hay una sola cosa, que la luz de la luna no es de ella, es del sol. Tú y yo somos la luna. La iglesia es la luna y Dios es el sol. Pero la gente no puede ver a Dios
Porque Dios es espíritu. Y tú y yo tenemos que ser luna resplandeciente para que la gente vea a Cristo, el verdadero brillo de Dios en nosotros. No podemos ser una luna cuarto menguante ni de guineíto, como decimos nosotros. Tenemos que ser una luna llena. Es más, una luna, si es posible, superluna. Tenemos que ser superluna para la gente, porque mientras más brille la luna, mientras más grande se vea, mientras más cerca esté de la tierra, más la gente la va a admirar. Pero van a recordar que una vez la luna se va, sale el sol, porque esa luz realmente a quien le pertenece es a Dios. La iglesia, tanto a nivel individual como colectivo, somos la luna que manifiesta la verdadera luz de Cristo a través de nosotros para resplandecer con una verdadera belleza. Y la belleza de Dios se centra en su santidad. Lo que a Dios lo hace Dios es su santidad. Y lo que hace que Dios sea hermoso es su santidad. Y lo que hace que el brillo de Dios en nosotros nos hermosee es la santidad de Dios en nosotros. Espiritualidad sin santidad, fórmula peligrosa. Cuando nosotros practicamos espiritualidad sin santidad, no solamente podemos descubrir un mundo espiritual que Dios nunca hubiese querido que descubriéramos, porque nunca podemos irnos a terrenos que Dios no nos ha autorizado que nosotros entremos en él. Si usted Dios le autoriza entrar en un terreno espiritual porque él así Dios lo mandó, usted tírese con todo y tenis, como decimos los boricuas. Pero cuidado, porque el mundo espiritual se nos es manifestado a medida que nosotros estamos preparados para recibir esa manifestación de ese espíritu, de ese mundo espiritual. Es para todo, estamos en una guerra espiritual continua. Pero la manifestación de ese mundo espiritual está atada a cómo estamos nosotros de maduros para entender lo que está ocurriendo. Por lo tanto, cuando una persona comienza a poner a Dios de una manera ritualista, de una manera para hacer trueques con Dios, donde lo único que le importa es hacer trueques con Dios. Yo te doy esto, tú me das esto, yo te doy tanto, tú me das tanto. Pero es que Dios no trabaja así. Así trabajan todos los demás dioses. Así trabajan los dioses de la mitología griega y romana. Así trabajan los dioses que practican en la India, que es de toma y dame. Y a veces aún la gente dando todo, el Dios no hace nada. Pues claro que no va a hacer, porque no escuchan. No tienen ojos, no tienen oídos para escuchar, no tienen ojos para ver. Es el enemigo quien se manifiesta a través de ellos cuando se manifiestan. Porque no es que no se manifiestan, ¿sabes? Claro que se manifiestan. De alguna manera la gente tiene que creer en ellos. Claro que se van a manifestar. Y eso es lo que le gusta. ¿A usted qué es lo que le gusta a Satanás? El spot. El spotlight. Como esa luz que me está volviendo loca. Eso es lo que le gusta al enemigo. Robarse el show. Esta mujer estaba diciendo una verdad. Pero la razón por la que estaba diciendo, número 1, era para adularlos a ellos y desenfocarlos. Número 2, era para hacer una distracción. Y número 3, porque quería llamar la atención y dejarle a todo el mundo que ella era una verdadera adivinadora. Pero qué bueno que hasta para adivinadores llegó Dios. Qué bueno que también por ellos murió Cristo. Qué bueno que también ellos pueden ser libertados. ¿Estamos aquí? ¿Me estoy haciendo entender? Vuelvo un momentito a Isaías. Vaya conmigo a Isaías otra vez. ¿Quiénes son estos? No, voy a leer desde el 7, que ya lo había leído, pero voy a ir de nuevo. Dice: todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de Nebalot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa. Y quiero dejarlo ahí un momentito. Isaías, recuerde que los profetas decían y escribían las cosas según las iban viendo. Y por lo general Dios se les revelaba a los profetas de una manera bastante con los sentidos, bien visual, ¿verdad? Con mucho detalle. Y ellos iban digiriendo lo que estaban viendo para luego poderlo contar al pueblo y manifestárselo.
Y en este momento, ¿verdad? Él está volviendo a hacer hincapié de que en medio de aquella gran oscuridad que él estaba viendo, veía cómo amanecía una gran luz. Y fíjese, quiero que subraye esa palabra, amanecía. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque la luz de la luna es prestadita, pero la luz que amanece es la del sol, el sol de justicia, el sol resplandeciente de la mañana, el sol que no solamente da luz, también da calor. Y no solamente da calor, da vitamina C. Y si no hay sol, puede haber fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, las matas se mueren. Si las matas se mueren, no hay oxígeno. Las abejitas no pueden polinizar. Y al final, pues todos nos morimos con el color del cuento se ha acabado. Para hacerlo en un resumen. Ya les hice el resumen, usted se hace el cuentito después. Así que bien importante. ¿Qué significa espiritualidad sin santidad? Es cualquier ritual o práctica que haga aún bien intencionada, con conocimiento o no de lo que estoy haciendo, donde aquella divinidad a la que quiero adorar o provocar, principalmente lo hago para beneficios propios o para obtener lo que yo quiero de esta. En segundo lugar, espiritualidad sin santidad significa que estoy clara de quién es Dios. Estoy claro que a Él es al que hay que servir, pero a la misma vez quiero ayudarlo en el proceso. Y la Biblia está llena de ejemplos cuando nosotros hemos querido ayudar a Dios, lo que ha pasado. Piensen en Abraham solamente y con eso se lo digo todo. Esa ayuda de Sara y Abraham que mucho ha costado hasta el día de hoy. ¿Por qué nos empeñamos en querer ayudar a Dios? A veces hasta queremos sonar espirituales y decimos no, porque es que, ¿verdad? Y sonamos como tan humildes y no nos damos cuenta que cuando yo quiero intervenir en algo que solamente le toca intervenir a Él, sin darme cuenta, lo que hay detrás de eso es orgullo. Y detrás de eso lo que hay es falta de fe, porque no estoy creyendo que Él es suficiente para intervenir y no estoy aprendiendo a depender de Él. Entonces la ansiedad se llena de mí, el afán se apodera de mí. Eso fue lo que hizo Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? El profeta Samuel no avanzaba a llegar. Él lo esperó. No es que él no lo esperó. Él estuvo esperando. Y al final espiritualizó la cosa y dijo, bueno, yo fui obediente, él me dijo que iba a llegar en tantos días, no llegó. Pues eso quiere decir que me toca a mí. Miren a las conclusiones que continuamente nosotros llegamos. Todos hemos estado ahí más de una vez. Porque de momento queremos tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y ahí es donde está el peligro. Hay mucha gente hoy en día. Y lamentablemente los altares y las congregaciones, porque no me atrevo a decir que es la iglesia, congregaciones, están llenas hoy en día. Y líbrenos Dios de la mezcla de lo profano con lo sagrado. Porque se ve más lindo, porque creemos que debe llamar más la atención, porque creemos que vamos a impresionar a Dios, como si a Dios nosotros pudiéramos impresionarlo. Las razones yo ni tengo idea cuáles pueden ser un sinnúmero de ellas, o la suma de todas ellas juntas. Y cada vez vemos más vacas sagradas ocupando el lugar que solamente le toca a Dios en nuestro corazón y también en nuestra adoración y nuestras liturgias. ¿Por qué? Porque lo profano, aquello que daña lo que es sagrado, de primera intención se ve lindo, porque es una luz que sabe brillar, pero es un brillo que primero no durará para siempre, y es un brillo que no es genuino, porque no viene de Dios. Yo no estoy hablando de estrategias, de ser entendidos con los tiempos, de renovar nuestra mente, de no cambiar el evangelio, pero sabemos que según la población y lo que estamos, hay estrategias que cambian. Yo no estoy hablando de eso, porque eso aquí estamos más que claros. Estoy hablando de algo mucho más serio. Jesús dijo algo muy claro cuando le dieron la moneda en la mano. Es una revelación más profunda que nosotros pensamos. Le dijeron, esta moneda, le dijo, dámela. ¿Qué dice ahí? ¿De quién es la cara que está en esa moneda? Pues del César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué Jesús quiso decir entre tantas cosas que quiso decir?
Lo que es para mí es solamente para mí. Y yo no lo negocio con nadie, con ningún César, perdonando. Jesús lo que no quería, la intención de Jesús principalmente no era validar que siguieran pagando impuestos, aunque Jesús defendió que la ley había que cumplirla. Él no vino aquí a hacer un rebelde con machete, a decir que fueran unos irreverentes y no obedecían a las autoridades. Pero hay algo que es bien claro, es que Jesús dejó ahí bien definido: los impuestos. Dios sabía que eran injustos los impuestos, sobre todo para el pueblo de Israel. Porque no es que no se pueden pagar impuestos, era lo injusto que estaba haciendo. Era algo castrante, aplastador. Aquella gente iba a ser bien difícil que se pudiera levantar, porque hasta si tú no podías pagar los impuestos al César, se llevaban a tu esposa esclava o a tu hijo esclavo, o a ti. O sea, estamos hablando de algo fuerte. Pero número uno, Jesús sabía cuál era la intención de la pregunta, que no era hacer ninguna justicia social. Lo que querían era, a veces lo entrampaban a él, número uno. Pero número dos, había una revelación ahí bien grande. Está diciendo: lo que es mío es para mí nada más. No lo quieras mezclar con lo que es de César, porque yo no soy una moneda que tiene dos caras. Lo mío es genuino, es verdadero, es de una sola pieza, de una sola cara, y no lo comparto con nadie, es solamente para mí.